Noche de martes y, por consiguiente, noche de debate de actualidad en Telemedina. Y si hablamos de actualidad, deberíamos debatir sobre la sentencia del procés, que seguro se hablará algo en este debate, pero lo que es cierto es que cuando hemos organizado esta cita, pues no conocíamos todavía la sentencia que iba a ser, como fue ayer lunes. Por lo tanto, no conocíamos si iba a estar en la calle o no. Esta noche vamos a debatir sobre la actualidad política de cara al 10 de noviembre. Falta menos de un mes y vamos a conocer cómo están preparados los partidos para la cita electoral. No va a ser un debate estricto en cuanto a tiempo e intervenciones, será un debate desde el respeto entre los invitados y dinámico en cuanto a los espectadores. Voy a presentar por orden de llegada a los estudios. El primero en llegar ha sido el representante de Ciudadanos y actual alcalde de Valestillas, Alberto Sanz. Buenas noches. Hola, buenas noches. La siguiente en visitarnos es la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Rueda, Saray Raigón. Buenas noches. Buenas noches. Y el último en acercarse, aunque a tiempo y nunca tarde, ha sido el representante socialista, Francisco López Soto. Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues vamos precisamente a saber cómo se está preparando los diferentes partidos de cara a las elecciones, de cara a esa cita electoral. Hablamos de, en este caso, Vox, hablamos de Ciudadanos y de Partido Socialista. Alberto, ¿cómo se está preparando Ciudadanos para esa cita electoral? Bueno, yo creo que Ciudadanos lo que se ha caracterizado siempre es por mirar y por tener un pulso claro de lo que es la gente y de lo que el pueblo nos está pidiendo, ¿no? Y los españoles nos están pidiendo. Hemos pasado por una situación mala donde los partidos tenemos que asumir la parte de responsabilidad que a cada uno nos toca por la situación a la que hemos llegado. Evidentemente unos tienen bastante más responsabilidad que otros desde nuestro punto de vista, pero sobre todo preparándola, como siempre, mirando al futuro. Mirando al futuro, los españoles nos dirán dónde quieren que estemos cada uno el 10 de noviembre, pero también nos han dicho, y también tenemos que saber, que lo que quieren los españoles ya, lo que quieren todos, es que nos pongamos en marcha. Lo que nos dicen por la calle y el sentir de la gente es que ha llegado un momento que ya a los españoles les da un poco igual si el gobierno es más de derechas, más de izquierdas o más de centro, ¿no? Que lo que quieren los españoles es que este país se ponga en marcha. Compartimos con ellos que este país se tiene que poner en marcha, y Ciudadanos ha hecho un planteamiento y está haciendo un planteamiento para eso, para desbloquear este país. Sánchez no lo va a hacer. Sánchez solo va a, como ha propuesto hasta ahora, solo va a proponer y solo va a desbloquear el país si tiene mayoría para hacerlo o si los demás se abstienen. No hay visos de poder trabajar y de poder hacer ningún tipo de gobierno conjunto. Ciudadanos tampoco, no nos vamos a engañar, lo hemos dicho, lo ha dicho nuestro presidente Albert Rivera hasta ahora, no está buscando, ni está preparando, ni está presentando en las elecciones un gobierno con Pedro Sánchez. Hemos dicho que nuestro socio preferente, y así lo hemos dicho, son los partidos constitucionalistas, alejados de los extremos y de los nacionalismos. Y proponen gobiernos y dan los números del Partido Popular y de Ciudadanos para desbloquear este país y para tener una andadura conjunta. Pero si no, ya también han comunicado en las últimas fechas que no va a ser un obstáculo para España, para ponerlo en marcha, y que bueno, pues que tendrá en cuenta lo que los españoles digan el 10 de marzo y que la prioridad es poner en marcha este país. Si los españoles deciden que tiene que ser un gobierno de izquierdas, de centro, de derecha, pues lo respetará y colaborará y ayudará para que esto se ponga en marcha. Bien, ahora entramos en lo que es el debate. Saray, ¿cómo se está preparando Vox para esa cita electoral del día 10 de noviembre? ¿Cómo se está preparando? Pues mira, Vox lleva preparado desde las primeras elecciones. Nosotros partimos de 0 diputados y fue todo un éxito llegar a tener 24 diputados como tenemos actualmente. Lo que se caracteriza a Vox es que siempre tiene el mismo discurso. Él no cambia en funciones de a quién tenga delante o a quién tenga detrás. Entonces, eso es lo que tienen que ver los españoles, ¿no? No cambiamos el discurso según nos venga en gana, sino que siempre es el mismo. ¿Qué queremos en Vox? Pues está claro que queremos
que España no se divida, queremos que España vuelva a ser una primera potencia económica. Ahora mismo estamos estancados económicamente y eso no preocupa a nadie, no preocupa a nadie. Se preocupan por otras cosas más banales y que por la economía española. Y yo creo que son las dos bazas importantes, hacer que no se desintegre este país, que eso es importantísimo también para la economía española, ¿no? Porque si al final dentro de España pues hay tensiones, pues eso afecta a la economía, afecta a la sociedad, afecta a todos los ámbitos de España. Entonces, eso es principalmente lo que busca Vox. Y nos falta por conocer, Francisco López Soto, ¿cómo se está preparando el Partido Socialista de cara a esa cita electoral? Bueno, pues con la misma ilusión que preparamos todas las elecciones desde hace muchísimos años, con un objetivo claro de beneficiar a la mayor parte de los ciudadanos de España, a crear una situación que no pueda ser de bloqueo de la constitución de un gobierno y que sea en todo lo posible un gobierno progresista que pueda aplicar todas aquellas medidas que garanticen el bienestar de todos los ciudadanos. Durante todos estos años hemos visto que la crisis ha favorecido a unos pocos, perjudicando a la mayor parte de los ciudadanos. Ahora mismo, por las circunstancias de algo más de un año, ha estado gobernando el Partido Socialista y lo que quiere es llegar al día 10 de noviembre con una serie de medidas que las vean claramente los ciudadanos españoles para conseguir el mayor número de diputados, para conseguir un gobierno que aplique todas estas medidas. Creemos que, consecuentemente con las últimas elecciones, es el único partido que puede tirar hacia adelante con un gobierno y esperemos que los ciudadanos pues, nos sepan reconocer para que nos voten. Pues conocemos prácticamente cómo se van preparando los partidos de cara a esa cita electoral y vamos a entrar en el debate. Vean estas imágenes porque precisamente lo publicaba hoy el diario El Mundo. Vox se dispara hasta los 31 escaños y Ciudadanos queda a las puertas, como acaban ustedes de ver ahí, pues justamente de los Ciudadanos, si podemos recuperar, a las puertas de la UCI. Es lo que podemos ver en el titular. Alberto, Vox se dispara y Ciudadanos queda a las puertas de la UCI. Bueno, no sé qué medio es exactamente. El Mundo. Bueno, que también dice mucho, ¿no?, de las encuestas, en qué medios se publiquen. Las encuestas son encuestas. Ciudadanos, realmente las encuestas nunca nos han preocupado y realmente nunca son un sinónimo de resultados electorales. Ninguna encuesta daban en Castilla y León los 8 diputados que tiene Ciudadanos en Castilla y León, ¿no? Las encuestas están muy bien ahí, son un reflejo, depende de dónde se publiquen, de un momento y una foto fija de un momento concreto. Nosotros entendemos que no será así, ¿no? Al final, Ciudadanos siempre, desde que se abren las urnas, y hay, históricamente, en todos estos años de Ciudadanos, cada vez que se abren las urnas, se va creciendo. Y bueno, en estas semanas yo creo que los ciudadanos lo que tienen que saber es que Ciudadanos es el partido que es capaz de pactar, que es el partido que puede llevar gobiernos afín y gobiernos con una clara vocación de servicio a los ciudadanos. Tenemos ejemplos en Andalucía, en Madrid, en Castilla y León, ¿no?, de gobiernos que han empezado y con éxito su andadura de coalición, y creo que es lo que va a pasar al final, ¿no?, que los ciudadanos van a poder entender y van a reflejar con sus votos y van a dar la fuerza a Ciudadanos de ese partido que posiblemente es lo que necesita España ahora, ¿no? El hecho de las posiciones inamovibles dentro de la política, el bipartidismo, no es lo que quieren los ciudadanos, ¿no? La política es mucho más, la política es diálogo, la política es saber dar y saber ceder para el bien común. Y creo que Ciudadanos es un gran ejemplo, y aunque a veces
cueste entenderlo a la primera o cueste verlo muchas veces ciertas decisiones, pues creo que al final son objetivas, y cuando llegue el momento pues veremos las encuestas donde nos ponen a cada uno. Ya digo que gracias a Dios Ciudadanos siempre crece cuando se abren las urnas, y hasta ahora las encuestas nunca nos han dado más y hemos sacado menos, ¿no? Entonces, bueno, como una foto fija. Lo que importa, por supuesto, son las urnas. Vamos a ver precisamente las encuestas. Paco, fíjate, Partido Socialista conserva los 124 diputados, PP subiría hasta los 96, Unidas Podemos contaría con 34 escaños, Ciudadanos 34 diputados, Vox subiría hasta los 31 y Más País empezaría su andadura política con 6 diputados. ¿Qué te parece? Pues yo estoy de acuerdo con lo de Ciudadanos en cuanto a las encuestas. Son encuestas y según el planteamiento sociológico que se dé a esa encuesta sale. Lo que sí todas las encuestas dicen es que Ciudadanos va cayendo. Pero claro, aquí hay por ejemplo, lo que me has dicho antes, el Partido Socialista, yo por las encuestas que he visto, de 120 a 145, según el medio que lo dé, va variando. Yo te puedo decir que por mi vida política se han dado encuestas a pie de urna y cuando se han abierto las urnas no ha acertado ni una. Se han dado casos de ese estilo. Yo creo que Ciudadanos ha perdido un poco lo que era no un centro-derecha, un centro-centro, y se ha ido un poco a la derecha, y entonces los ciudadanos, pues los votantes ciudadanos en sí, han visto que no llegaba a lo que se estaba diciendo. Como Partido Socialista, yo creo que de aquí al 10 de noviembre, pues las encuestas van a ir variando en muchas condiciones. Nosotros seguiremos dando una oferta clara y concisamente para convencer a los ciudadanos de cuál es la propuesta socialista, en lo que se ha estado haciendo y cómo se puede mejorar la vida. Yo te puedo decir, hablando de encuestas, al CIS, por ejemplo, se le criticó mucho, pero la encuesta que dio antes de las elecciones acertó en un 95%. Casi matemáticamente dio los resultados de PP, Partido Popular y Partido Socialista, y fue un poco a la baja Ciudadanos, fue un poco a la baja Ciudadanos y un poco también a la baja con nosotros, o sea, con Podemos, Unidas Podemos, perdón. Ahora mismo, pues hay muchas variantes. Date cuenta de las circunstancias que estamos teniendo, en donde ahora mismo el proceso va a incidir ahí mucho. Los tiempos judiciales han llegado ahí y según sea la campaña ha sido. Como digo yo, el Partido Socialista va a seguir proponiendo mejoras sociales, una serie de mejoras tanto en educación como en sanidad, como en pensiones, como en la dependencia, para convencer a los ciudadanos. Yo lo que digo de aquí es que son los ciudadanos los que dirán la última encuesta. Sí. Saray, al parecer Vox, ustedes van a subir hasta los 31 escaños según esta encuesta, ¿no? Yo estoy de acuerdo en lo que dicen los compañeros aquí presentes. Bueno, las encuestas hay que hacerlas caso en su justa medida. Podemos recordar en Andalucía, en las elecciones de Andalucía, nadie daba un duro por Vox y tuvimos un éxito totalmente arrollador en Andalucía. Entonces, bueno, hay que esperar al día de las elecciones y al final los resultados son los resultados. Y las encuestas pues son estadísticas. Con respecto a lo que decías que nosotros subíamos, el PSOE se podía mantener más o menos y Ciudadanos bajaba. Yo pues pienso diferente de lo que dice Francisco. Yo creo que los votantes pueden castigar a Ciudadanos por irse a la izquierda, no a la derecha. ¿Por qué? Porque Albert Rivera decía que no iba a pactar con Pedro Sánchez, ¿no? Que no, con lo que había pasado en Cataluña y demás, que jamás iba a poner en bandeja la independencia de Cataluña. Y ahora salió el otro día Albert Rivera en las noticias diciendo que pactaría con el PSOE. Pues entonces, claro, la gente dice, bueno, entonces ¿a qué estamos jugando? O sea, dices que nunca pactarías con Pedro Sánchez y ahora, porque hay otra segunda vuelta y otras elecciones, parece como que quieres un asiento y ya quieres pactar con Pedro Sánchez. Entonces yo creo que es un voto de castigo. Alberto. No, yo creo que ni la interpretación es correcta ni es lo que ha dicho Albert Rivera, ¿no? Y lo decía yo al empezar este
este debate, ¿no? Estamos en política y lo que hay que hacer y lo que hace Ciudadanos, y por eso estamos encantados desde que de la izquierda nos manden a la derecha y de la derecha nos manden a la izquierda, porque es nuestra posición centrada, ¿no? Y es donde va el debate y donde se tergiversan las interpretaciones. No, lo que dice Ciudadanos y lo que dice Albert Rivera es que nuestros vecinos, nuestros ciudadanos, los españoles, lo que quieren y lo que necesitan es que se desbloquee el país. Ciudadanos no va a pactar con Pedro Sánchez, nunca, pero eso es lo que dice Albert Rivera, no va a pactar con Pedro Sánchez, pero si de las urnas sale que la mayoría de los españoles quieren un gobierno de Pedro Sánchez, Ciudadanos no va a ser obstáculo para que se ponga, pero nunca va a pactar. Pero nunca va a pactar con Pedro Sánchez por una serie de razones que están encima de la mesa y que siguen estando, como a última hora de las elecciones, cuando se hizo una oferta similar antes de convocar las elecciones para desbloquear el país. Porque Ciudadanos no puede pactar con Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez es todo lo contrario hoy por hoy de lo que dice Ciudadanos. Pedro Sánchez está sosteniendo un gobierno con Geroa Bai en Navarra, está pactando en 40 pueblos independentistas con el señor Torra. O sea, no, Ciudadanos no va a pactar un gobierno con el señor Sánchez, ni Albert Rivera va a ser vicepresidente ni ministro de un gobierno de Pedro Sánchez. Lo que pasa es que no podemos mirar solo nuestros partidos, tenemos que mirar nuestro país, tenemos que mirar la necesidad de nuestro país y de nuestros vecinos, que no se merecen seguir bloqueados otros tantos meses. Es que llevamos años sin gobierno. Entonces, Ciudadanos se presenta a las elecciones con un objetivo claro, hablando y proponiendo a los españoles soluciones en empleo, en pensiones, en natalidad, bueno, lo que realmente les preocupa y nos tendría que preocupar a todos los españoles. Ciudadanos no va a pegarse ni con Pedro Sánchez ni con Podemos por la vicepresidencia, ni va a ofrecer una vicepresidencia para decir que no a los 15 días. No, Ciudadanos no va a pactar y no va a entrar en un gobierno de Pedro Sánchez, pero no va a ser el partido que bloquee la puesta en marcha de este país. Y creo que es importante no mirarnos a nosotros mismos y mirar a la sociedad. Entonces, bueno, está ahí. Este es un claro ejemplo, que estamos en el centro, que nos vamos a mantener ahí y que las posturas coherentes, las posturas de país, las posturas de Estado, son las que, de una vez por todas, las que nos transmiten los ciudadanos. A los ciudadanos les da igual el apellido del presidente del gobierno. Quieren tener un presidente que tenga unas políticas que les lleguen y que pueda ser presidente de su gobierno con todas las consecuencias, tener unos presupuestos generales del Estado de una vez, que las transferencias a las comunidades autónomas se hagan en tiempo y forma, para que no estén atascadas las comunidades autónomas y para que los ayuntamientos nos sigan la financiación en tiempo también y cuando podemos. Es lo que necesita España. Ciudadanos, su socio preferente sigue siendo, y es el Partido Popular, con gobiernos de éxito que están encima de la mesa, no va a pactar con un gobierno con Sánchez, y eso es lo que ha dicho Albert Rivera, pero nunca va a ser un bloqueo para este país. No sé si estará muy de acuerdo o no, Francisco López Soto. En muchas cosas no. Podemos decir, vamos a ver, el Partido Socialista ya ha demostrado que es un partido de Estado cuando se tuvo que abstener después de 2 elecciones para que el Partido Popular gobernara. Se abstuvo cuando tenía la posibilidad de votar en contra y que fueran otros los que, otras elecciones. Pero como eso era un problema muy grave para España en aquel momento, se abstuvo porque así se tuvo en consideración. Las razones que da, por ejemplo, ahora mismo Ciudadanos, que en Navarra está gobernando el Partido Socialista con Bildu, eso es falso. Porque no hay ningún acuerdo con Bildu para gobernar. Hay un acuerdo del Partido Socialista, PNV y otros partidos que gobiernan. Este año, por ejemplo, tenemos el que no es lo mismo que estuviera Bildu antes gobernando a que esté ahora. La presidenta de Navarra ha estado el 12 de octubre en el desfile de las Fuerzas Armadas, cosa que antes no había. ¿El por qué? Porque es otra forma de gobernar y de estar de acuerdo a lo que son las condiciones de Estado, de estar ahí. Ciudadanos, no sabemos el por qué, puso un veto al Partido Socialista durante todo el proceso de negociación de gobierno. Hasta última hora, unos minutos antes prácticamente
de que se cerrara en la elección de Pedro Sánchez, o se nombrara, mejor dicho, como segunda vez candidato, pero claro, un pacto en que hay que cumplir estas condiciones, o sea, no hay negociación, tenéis que cumplir esto, esto, esto y esto. Y es que, por ejemplo, se dice muchas veces que es que hay un pacto con los independentistas, cuando no es verdad, Como ejemplo, hay un pacto PP, Ciudadanos, Independentistas, para no aprobar los presupuestos generales del Estado, que como consecuencia de ello había elecciones, votaron los tres partidos juntos, PP, Ciudadanos e Independentistas, pero porque no estaban de acuerdo. Y cuando Pedro Sánchez se presenta como candidato en la moción de censura es porque ha habido una sentencia contra el Partido Popular. Y se presenta de tal manera que dice a Mariano Rajoy: si usted dimite, yo inmediatamente retiro la moción de censura. Lo que pasa que el Partido Popular no quiso y la moción de censura sigue con un acuerdo con Ciudadanos, con Unidas Podemos y apoyado por otros partidos como el PNV y demás. Se presentó para convocar elecciones en un mes. Aunque se presentara para convocar elecciones, Ciudadanos no lo votó. Sus palabras. Bueno, entonces, el problema que yo veo aquí es que cuando ha habido, siendo el único partido que podía formar el gobierno, el que no hizo un acuerdo con Unidas Podemos, es un punto aparte, era el Partido Socialista. No había ninguno más. Porque no se quería un acuerdo de Ciudadanos con el PSOE. Ciudadanos y PP, por las circunstancias que no era posible, pero Ciudadanos no quiso. Entonces, o el presidente del gobierno era quien había dicho Partido Socialista, Pedro Sánchez, o no había otro presidente de gobierno, porque no había posibilidades. Sí. Y entonces, en vez de tener una actitud de crear gobierno, de Estado, para que haya un gobierno y después oponerse o negociar todo lo que fuera el gobierno después, pues se bloqueó. Nosotros, de cara a las elecciones, vamos con un programa político claramente progresista para favorecer a los ciudadanos. Y lo que pedimos, es que cuando salga, si solo hay una posibilidad, como ha dicho el Ciudadanos ahora, que lo cumpla. Es decir, que si el Partido Socialista gana las elecciones y solo hay esa posibilidad, pues que se abstengan o voten a favor del candidato. Saray, de lo que estamos escuchando. Pues yo solo puedo decir que Vox nunca va a pactar con partidos como Bildu, que apoya a la causa terrorista, porque al final es blanquear a ETA, ¿vale? O con partidos que quieren dividir el territorio español, como está pasando en Cataluña. Yo creo que eso es lo principal. Tú no puedes pactar con estos partidos que rozan la ilegalidad y animan como en este caso en Cataluña, a los CDR a echarse a las calles, y sabemos lo que está pasando hoy en Cataluña. Eso hay que evitarlo. Eso al final estás alimentando un monstruo que luego es muy difícil de vencer y de parar. Sí, no sé qué vas a decir, Alberto. Sí, bueno, en este caso el único responsable de que hoy por hoy no haya un gobierno es Pedro Sánchez, que fue el que le propuso el rey para ser presidente del gobierno y no fue capaz de tener una mayoría. No puedes pretender gobernar gratis. Yo no sé si recuerdas, Francisco, recordamos todos la noche electoral que gana Sánchez, que el grito era con Rivera no. Bueno, en este caso Sánchez, ¿no? Porque era con Rivera no, con Rivera no, con Rivera no. Y aunque os volváis locos diciéndolo, Pedro Sánchez con Rivera no. Pedro Sánchez lo único que quería hablar con Ciudadanos y lo único que le interesaba hablar con Ciudadanos era la abstención de Ciudadanos para que le diese el gobierno gratis, y Ciudadanos pues por ahí no va a pasar. Ciudadanos quiere unas medidas y quiere llevar una política liberal a nuestro país, que está muy alejada de la política de Sánchez, de subir impuestos, de subidas de pensiones populistas, de entrega de las cantidades de
a las comunidades autónomas con un claro carácter electoral. Tengo la sensación de que estas elecciones se han convocado a fuerza de tezanos, ¿no? De tezanos a la oreja le ha dicho Sánchez, es el momento. También creo que se ha hablado de Andalucía y que en Andalucía pasa un poquito lo mismo, ¿no? Que Susana Díaz convocó las elecciones porque las encuestas le decían que iban a arrasar y salió bastante mal. Hablando del carácter del Partido Socialista que se abstuvo para el gobierno de Mariano Rajoy en su momento, era el Partido Socialista, pero no era el Partido Socialista de Sánchez. Sánchez se va, el Partido Socialista obliga a parte de sus diputados, entre los que no estaba Sánchez. Sánchez nunca tuvo una posición de Estado, de hecho dejó hasta su acta en un momento dado y se opuso siempre a dar el apoyo al Partido Popular. Resulta muy chocante que ahora el hombre que destroza su partido, que parte su partido en dos, por no tener una postura de Estado, esté pidiendo que los demás tengan posturas de Estado. Y yo creo que vamos ahí, ¿no? A pedir altura de miras, altura de Estado, cuando nunca se ha tenido. Paco. Bien, yo voy a empezarte por esto último. Sánchez no estaba de acuerdo y lo que hace es dimitir como diputado. Es decir, personalmente yo no estoy de acuerdo y dimito como diputado. Eso le dignifica, no le lleva al contrario. Es decir, yo no estoy de acuerdo con este tema en este momento por las circunstancias de corrupción del Partido Popular. Pero el partido decide hacer una cosa y él dice que personalmente se marcha. Se va a su casa tranquilamente, renuncia a ser diputado. Eso dignifica a la persona. Después, el gobernar gratis. Desde el primero quería decir lo de con Rivera no. Con Rivera no lo dice Sánchez. Lo dicen las bases del partido como consecuencia de la campaña electoral hecha contra el Partido Socialista por Rivera, en una campaña en donde se dice de todo. Son las bases las que dicen con Rivera no, y no es todas las bases, son una serie de compañeros del partido y votantes que están en ese momento en Ferraz aclamando a Sánchez el que se ha ganado las elecciones. Y dicen por los motivos de la campaña electoral de ataque personal que ha tenido Rivera. Subir impuestos. Cuando se dice subir impuestos, no es verdad. No es verdad. Se suben los impuestos a los que más cobran, que los que se está hablando de más de 150.000 euros al mes, todos los trabajadores lo debemos cobrar eso. Los impuestos, a las empresas, que son las grandes empresas, las que menos pagan impuestos de toda Europa, las grandes empresas. Ahora mismo los impuestos estamos 7 puntos por debajo de la media europea, y lo que hace es eso, para tener una más. ¿El por qué? Yo te voy a decir una bajada de impuestos que hizo el Partido Popular, la última bajada de impuestos, hasta 60.000 euros el 1%. Más de 60.000, el 2%. Es decir, que a 20.000 euros al mes, 200 euros al año de bajada de impuestos. 120.000, 2.400 euros. Esas son las bajadas de impuestos que hace el Partido Popular, o que se pretende hacer la bajada. Y cuando se habla de subir impuestos es a las grandes corporaciones tecnológicas y a los que cobran más de 120.000, 150.000 euros. O sea, determinadamente a quienes pagan ahora, porque la crisis que hemos tenido, ahora hay más millonarios que antes, porque pagan menos impuestos que las clases trabajadoras. Según las estadísticas, aproximadamente, pagan mucho más impuestos los trabajadores que los grandes capitales. Sí. Y por último, pensiones populistas. No son pensiones populistas. Una persona que está cobrando, se dice que se suba el IPC, y una persona que está cobrando 670 euros, y lo digo con toda la experiencia del mundo, el que le suban este año, por ejemplo, el 0,9%, no es una pensión populista. Porque si sube la vida el 0,9, que es lo que se prevé, es lo que se le va a subir. Y lo que nosotros nos sentimos orgullosos es que hemos ido los últimos subiendo las pensiones mínimas que estaban en 400, 380, 400 algún euros hacia arriba, aplicando un acuerdo del Parlamento de hace 10 años. Entonces, lo que proponemos
son, clara y concisamente, ir subiendo a los que más desfavorecidos han salido en las crisis anteriores. Ahora tendrá respuesta por parte de Alberto, porque lleva con la cabeza muy bien diciendo no estoy de acuerdo casi en nada. Pero antes, Saray, ¿vas a aportar algo? Sí. Después de las últimas elecciones, Sánchez subió los impuestos, el impuesto de sucesiones que tanto está dando que hablar, ahí está puesto, nadie lo está quitando. Vox dice que quiere quitar el impuesto de sucesiones. Ya nuestros padres, ya nuestros abuelos, ya quien antes ya ha pagado los impuestos pertenecientes a ese impuesto de sucesiones. ¿Por qué tenemos que volver a pagarlo? Las pensiones, el otro día yo leí una noticia en la que no sabemos cuánto va a durar el presupuesto para aguantar las pensiones. O sea, al final todo está cogido con pinzas. Y lo del salario mínimo interprofesional, el subir el salario, el otro día leí otra noticia de que quieren subir aún más el salario. Y en este caso, Errejón decía que teníamos que trabajar en vez de 5 días a la semana, 4. Hombre, estaríamos todos contentísimos, pero eso la economía es que no lo puede soportar. Es imposible. Tú no puedes trabajar 4 días a la semana. Y quieres subir los sueldos. Pues es que al final eso es insostenible. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues quitar el impuesto de sucesiones, bajar verdaderamente los impuestos, porque ahora mismo estamos asfixiados. Los ciudadanos estamos asfixiados con los impuestos, porque si tú ves una factura de la luz, la mayor parte de la factura es que se va todo en impuestos. Entonces, yo ahí estoy en desacuerdo. Alberto. Bueno, primero decirte, Saray, que en esto has llegado un poco tarde, ¿no? Pues los gobiernos de Ciudadanos abogan siempre por dar más servicios, por bajar impuestos y por racionalizar la administración, ¿no? Y en este caso, en Castilla y León, desde hace 15 días ya no tenemos impuesto de sucesiones, igual que sí, pero yo hablo a nivel nacional, porque al final es lo que pasa es que las competencias, claro. Las competencias del impuesto de sucesiones son autonómicas, pero por eso digo que al final tiene que ser a nivel nacional. En Andalucía nacional. o en Madrid o en Castilla y León, donde gobierna Ciudadanos, el impuesto de sucesiones ya se ha retirado, y de hecho en Castilla y León ya no tenemos impuesto de sucesiones. Evidentemente que las pensiones mínimas son ridículas y nadie va a estar en contra de subir las pensiones. Yo me refería al momento electoralista del anuncio o de ciertas acciones como los anuncios de las pensiones, como bien decía Saray, sin un control real del presupuesto nacional y de las consecuencias que tiene que dar. Claro que hay que sentarse y claro que hay que hacer un gran pacto nacional por las pensiones. Es que hay que hacerlo, es que es lo que queremos hacer. Sentarnos, no anunciar antes de unas elecciones con un megáfono que vamos a subir el 0,9 o vamos a mantener. No, lo que tenemos que proponer a los españoles es sentarnos y hacer un gran pacto nacional de pensiones para que no dependa del apellido del presidente lo que nuestros pensionistas van a cobrar al año siguiente. Lo mismo que en educación. En educación tenemos que hacer un pacto de Estado de educación. De eso es de lo que tenemos que hablar, no de seguir defendiendo, como defiende el señor Iceta en Cataluña, el adoctrinamiento de los colegios catalanes, que es algo que, bueno, hoy, por desgracia, es fácilmente demostrable con las imágenes que estamos viendo. O sea, hay que sentarse a tener miras de Estado y a tener miras de Estado de ahora en un futuro, no hacer anuncios electoralistas, que es lo que me refería yo con esto. Evidentemente nadie va a estar en contra y es una necesidad subir las pensiones mínimas, igual que el salario mínimo. Claro que tenemos que tener un salario mínimo a nivel europeo, pues cómo no, pero tenemos que hacerlo de una manera sostenible y tenemos que ver cómo hacemos, y tenemos que hacer un gran pacto de Estado y sentarnos los partidos constitucionalistas, que es lo que propone también Ciudadanos ya, y Rivera está proponiendo desde hace unos días, que antes de las elecciones seamos capaces, los 3 partidos más potentes constitucionalistas, en sentarnos y en firmar un acuerdo sobre esto, sobre pensiones, sobre sanidad. Esto es lo que estamos hablando.
Los impuestos en España ya son más altos. Hoy estábamos viendo las noticias que estamos pagando un 8% de media más impuestos que todos nuestros vecinos de la Comunidad Europea. Esto es lo que no puede ser. O sea, no puede haber... Pagamos un 7% menos de media. No, un 8% salió de las noticias de tasa impositiva más en España que en el resto. Pero claro, no se trata ya solo de subir o quitar el impuesto de sucesiones. Se trata de que hace unos meses nos despertábamos con la ministra anunciando un dieselazo. Mira, el gasoil de los coches no lo pagan las grandes empresas. El gasoil de los coches lo paga el maestro que va a trabajar, el reponedor de un centro comercial, el alcalde de un pueblo y todos los españoles que, por suerte o por desgracia, tenemos que movernos. Esa es la forma de trabajar y la forma de ampliar impuestos a la que nos referimos. En definitiva, pactos de Estado hay que hacerlos para todos, el bipartidismo se ha acabado, las mayorías se han acabado, tenemos que tener altura de miras, tenemos que tener la facilidad de poder mirar hacia la izquierda y hacia la derecha para poder mirar a nuestros vecinos y a los españoles con la cabeza alta, mirando por su bien y no estar en posturas rígidas, inamovibles, que al final lo que hacen es que no avancemos y estemos atascando este país, que es lo que ya no quiere. Sí, un segundo, Paco, porque me pide la palabra Saray. Sí, intervenís. En lo que estaba diciendo Alberto, yo quería sumar, que antes no lo he dicho, la cuota de los autónomos. Somos el país que mayor cuota de autónomos paga, entonces eso es insostenible. O sea, los autónomos al final son trabajadores que tienen que trabajar 365 días al año, no tienen derecho a nada, tienen solo obligaciones. Entonces, la cuota de autónomos hay que bajarla. Sobre el adoctrinamiento en las aulas, desgraciadamente es que existe, y es que es patente, si es que se ve. Ahora, salió una noticia que ahora en Asturias, que ahora quieren poner el uso del bable. Entonces, nos estamos perdiendo en una vorágine que al final cada uno tira por su lado. Entonces, no, al final hay que centralizar todo eso, porque todo el mundo tira a su historia, tira a su educación y al final tiene que haber una educación general. Porque ya estamos viendo lo que hay en Cataluña, que al final, hoy he visto un vídeo en el que los profesores a sus alumnos del instituto, en vez de tenerlos en clase, dándoles clase y para que aprendan y para que, pues que tengan una cultura y que vayan, no, les estaban animando para que saliesen a las calles con las banderas esteladas para enfrentarse a la policía. O sea, es que es increíble el adoctrinamiento que hay. Entonces eso hay que evitarlo, porque seguramente que muchos padres no saben ni que sus hijos estaban en la calle yendo a ese tipo de manifestaciones, para que vean. Empezando por lo último. Las circunstancias especiales que se viven en Cataluña, y que es verdad que hay centros que pasa eso, no tiene que aplicarse a todo el resto de España, donde no se está haciendo lo mismo. Segundo, yo voy a empezar por el primero, impuesto de sucesiones. El impuesto de sucesiones yo creo que se debe mantener como se estaba haciendo hasta ahora. Andalucía, para pagar impuesto de sucesiones tienes que heredar más de 400.000 euros por persona. Es decir, una familia con 3 hijos tiene que heredar 1.200.000 euros para pagar. Yo te digo que en Andalucía. En Castilla y León están exentos 250.000 euros. Hasta 250.000 euros no pagas nada. Bien, entonces, siento todo. No, me permites, que lo habéis cambiado ahora, pero permíteme. Entonces, lo que se está haciendo en Andalucía es quitar de impuestos, favorece solo y exclusivamente al 1% de la población. Datos estadísticos de los inspectores de Hacienda. Entonces, si yo quito todos esos impuestos, la solución es la siguiente: sanidad pública, educación pública, dependencia, etcétera, etcétera, porque si quito, en Andalucía se calculaban a unos 2.500 a 3.000 millones de euros que no ingresa al Estado, eso se quita de algún sitio. Resultado, enseguida empezaron a subir las guarderías. Cuando quitamos los impuestos, cuando se quitan todos los impuestos, la solución continua es que hay que quitar los servicios sociales, hay que rebajar servicios, porque yo en mi casa con lo que tengo lo distribuyo,
Si me quito parte de un ingreso, no tengo dónde sacar más ingresos. Segundo, Iceta. Iceta es una persona que habla de diálogo entre catalanes. Y hay que tener en cuenta que estás en Cataluña. Vosotros sois muy jóvenes y no habéis vivido las circunstancias de la transición, ni lo que es ETA, etcétera, etcétera. Yo incluso en el País Vasco lo he vivido. Y sé cómo hay que comportarse, cómo se comportan unas personas con eso. Cuando hablas de diálogo, vas dialogando con unos y con otros. Y después, el gasoil. El gasoil se habla para el año 2040. Se habla para el 2040. Exactamente igual que en Europa, en todos los países, están hablando como una medida del cambio climático para mejorar la polución. Se está hablando de eso, se está mejorando. Lo que pasa es que a esto hay que añadir, y se está añadiendo, el I+D para mejorar los vehículos. Es una medida que no está ahora mismo implicado el gasoil con más impuestos. No se han puesto más impuestos. Se habla del gasoil y gasolinas de cara a partir del 2040, en donde, por todos los estudios que estamos viendo, con el cambio climático, es lo que está pasando. Nosotros, que seguimos manteniendo que hay que pagar impuestos para mantener todos y cada uno de los servicios que damos a la sociedad, como educación pública, sanidad, dependencia, servicios sociales, ayuda a los más necesitados, etcétera, etcétera. Todo eso es las medidas que nosotros planteamos a los ciudadanos para el 10 de noviembre. Es decir, si queremos, y yo vuelvo a decir, España paga un 7% menos que la media europea. Y lo que ha dicho Saray, es verdad, lo de los autónomos, hay que mirar la fórmula, se la ha mejorado ya, porque antes la sanidad estaban casi excluidos, y ahora ya entran de baja y cobran una serie de cuestiones. ¿Que hay que mejorarlo? Pues sí, pero yo te puedo decir que me prejubilé con 52 años, y los últimos años de mi vida antes de jubilarme, tenía que pagar de Seguridad Social 612 euros al mes, para mantener la pensión que podía cobrar. 612 euros al mes. Ningún autónomo paga eso. Y te digo que hay que mejorarlo. Y los trabajadores, todas nuestras cotizaciones a la Seguridad Social, lo paga la empresa, pero como salario laboral. Es decir, dinero que no va a los trabajadores. ¿Hay que hacer pactos de Estado? Sí, pero con unos condicionantes que hay que tener en cuenta. Si Ciudadanos tiene un pacto de Estado, no es como quiera Ciudadanos. No es como quiera el Partido Socialista, es llegar a un acuerdo. No, y vosotros no habéis querido llegar a acuerdos en estos últimos momentos. Y, pues como punto final, si no se ha llegado a un gobierno en la primera elección que fue Pedro Sánchez, fue porque después de todos los acuerdos que llegó, Unidas Podemos no aceptó lo que se le había dicho. Y no era gratis, que eran 3, pero con planteamientos de medidas a ejecutar. No solo tú aquí de ministro, no. Esto para ejecutar una serie de acuerdos programáticos a ejecutar durante los 4 años de gobierno. Se dijo que no y se ven esas circunstancias. Sí, Alberto, ahora metemos otro matiz ahora, sí. Sobre esto último, yo tengo que decir que gracias a Dios que no se dio ese gobierno, porque era un gobierno con unas cesiones a Unidas Podemos que habríamos pagado todos los españoles con unas consecuencias inimaginables. Das a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, yo te lo digo, las cesiones y los ministerios que se ponían en la mesa y que se pretendían que gestionase Unidas Podemos era bastante peligroso para nuestro país. Los impuestos, evidentemente que hay que pagar impuestos, pero no se trata de pagar más impuestos para tener más servicios, que es el error, ¿no? Nosotros proponemos reducir los impuestos y optimizar los servicios y dar servicios de mejor calidad con menos coste. Es fácil también de ver esto y tenemos un ejemplo en Andalucía con todas las empresas enteras que había de enchufados en un chiringuito enorme, que eso se paga con los impuestos. Y era una situación real que se ha podido ver y que con una bajada de impuestos en Andalucía se van a mantener los servicios e incluso se van a mejorar.
es una lectura fácil la que se hace con todo esto, ¿no? Cuando decimos que el impuesto de sucesiones que pagan los de más... no, mira, el impuesto de sucesiones lo que hace es que las empresas potentes, en vez de tener sus sedes en Valladolid o en Castilla y León o en otras ciudades, pues se vayan donde tienen beneficios fiscales, que es o al País Vasco, que tienen un cuponazo vasco y muchas empresas van a implantarse allí por cercanía y no quieren estar en Castilla y León, o muchas empresas, cuando hay un impuesto de sucesiones como el que teníamos en Castilla y León o bien en Andalucía, que ya no existen, que deciden irse a otras partes, de instalarse en otras partes o poner sus sedes sociales en otras partes, como en Madrid o como en otras partes donde no se paga. Entonces, ¿qué hacemos? Que estamos perdiendo empresas, estamos perdiendo empleo, estamos perdiendo ingresos. Eso es, quedarse con que el que cobra más paga más, evidentemente. Si cobras más, pagas más y así debe ser, y estamos en un país solidario, pero no nos podemos quedar en la lectura fácil que los de abajo no pagan. No, es que los que estamos abajo trabajamos también para las empresas que no se van a Madrid o que no se van a Cataluña o que no se van a otros lados, porque muchas empresas tienen que cerrar y mucha gente se ve ahogada pues por tener que heredar un patrimonio por ese impuesto a la muerte que decíamos, que lo llamamos así nosotros. Y ya lo último, sobre IZ. Y Z, bueno, pues yo no sé cómo lo veréis vosotros, que supongo que será con cariño, ¿no? que es de los vuestros, pero es lo que es, y es mientras ayer Pedro Sánchez hacía una declaración institucional, parece que con visos de firmeza, tanto la delegada de gobierno en Cataluña como IZ se han pasado los últimos meses pidiendo ya el indulto antes del juicio para los condenados ya por el proceso. Entonces, pues bueno, es un personaje un poco... Sí. Y Z no ha pedido el indulto. Ha dicho que hay que hablar de ha indultos. dicho que dentro de lo del indulto se puede hablar en unas condicionantes. También vosotros habéis dicho que era rebelión y no hay rebelión. Bueno, sí. Nosotros decimos que respetamos la sentencia, diciendo, aunque lo que ha dicho a veces no Z, se comparta. Que no ha dicho que se aplique el indulto, sino que todo es posible hablarlo. Sí. Vamos a escuchar a Saray. Bueno, aquí ahora mismo se han hablado de varias cosas que yo no tengo hoja ni para apuntar, ¿no? De todo lo que tengo que rebatir. Bueno, vamos a empezar con lo que hemos dicho, con el impuesto de sucesiones que ha dicho usted, Francisco, que es más de 400.000 euros por persona. Al final, cuando tú heredas una empresa, pues puede ser que el impuesto de sucesiones sea una traba bastante grande que bloquee económicamente a esa empresa, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Luego ahora, con lo que ha dicho usted de que nosotros no hemos vivido la transición porque somos posteriores, no sé muy bien a qué se refería eso, y que no habíamos conocido el diálogo con ETA, no sé muy bien cuándo ha dicho usted esa frase, que es lo que quería referirse. Ahora usted me lo explica. Sí, te lo explico un momentito. Sí. Me refería a que la situación que tú vives personalmente en esos condicionantes, y cuando quieres hablar de diálogo para solucionar, yo admiro a una persona que fue asesinada por querer el diálogo, se llamaba Ernest Jung, que iba al País Vasco a hablar para dialogar, a ver si se daba un acuerdo y acabar con tantas muertes, y le fusilaron. Me refiero a que cuando tú estás en ese ambiente, no es lo mismo que ver el toro en la barrera. Me refiero que ahí las personas cambian y miran las condicionantes que tienen para llegar a un acuerdo. Pues yo, señor Francisco, de manera personal le puedo decir que yo el toro de ETA no lo he mirado desde la barrera, sino yo personalmente he sufrido... No estoy hablando de ETA, Bueno, es como usted ha dicho ETA, usted ha dicho el diálogo con ETA. No he dicho diálogo con ETA, he dicho en el ambiente que estábamos cuando existía ETA. Bueno, he dicho eso. Pues yo le puedo decir que en el ambiente cuando existía ETA yo he sufrido personalmente un ataque terrorista en mi casa y he sufrido a ETA directamente, tanto que cada vez que yo me montaba en el coche tenía que ver los bajos del coche. Entonces yo creo que ahí usted no me puede decir a mí personalmente nada, porque hemos sufrido mucho con ellos, porque un atentado terrorista no lo sufre todos los días, afortunadamente, todo el mundo. Con el tema de las, que tenemos impuestos y demás, pues en Vox quiere quitar las rentas vitalicias. Está claro, eso es una persona que ha estado gobernando hace, vamos a decir, 15 años, que siga cobrando por un trabajo. Yo, por ejemplo, si yo acabo en una empresa,
yo no sigo cobrando porque he trabajado en esa empresa, entonces ahí eso es un agujero de salida, un agujero de salida de dinero pues bastante grande. Hay que estimular la creación de empresas, sobre todo en la España vaciada, que nosotros tenemos un problema en Castilla y León, de que todo el mundo, bueno, pues Castilla y León se está quedando sin población. Entonces hay que estimular la creación de empresas y que se establezcan aquí pues con unos beneficios fiscales, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que tener todo en cuenta, porque al final la gente, las empresas, pues como bien ha dicho Alberto, pues se van a las comunidades autónomas donde los beneficios fiscales son mayores para ellos y bueno, y al final nos quedamos en nuestra tierra los que nos quedamos y tenemos paro y los pueblos se van deshabitando y es muy difícil volver a que la gente hacer el efecto llamada, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que bajar los impuestos para que se establezcan empresas y que la gente al final, bueno, pues quiera crearlas. Vamos a incluir un matiz. Paco, vas a comenzar esta ronda precisamente hablando del papel de la exhumación de los restos de Franco. ¿Crees que se va a aprovechar el Partido Socialista ese instante de cara a las elecciones? ¿Ha buscado el momento exacto para la exhumación de los restos? ¿Qué crees? Pregunto. Yo ya después vamos a una ronda. La exhumación de los restos de Franco es un mandato del Parlamento, que aprobó cuando estaba, no me acuerdo si fue al final cuando estaba Rajoy, con la abstención del Partido Popular. Y no me acuerdo también de Ciudadanos, me parece que no hubo en contra y se aprobó. Llevamos ya casi un año en que se va a sumar. Estas elecciones no estaban previstas. Ahora, los recursos y demás, el tiempo judicial, el tiempo político y de elecciones va por un lado, el tiempo judicial va por otro. Y ha sido cuando el Supremo ha determinado que hay que hacerlo. Ahora, igual que nadie preveía que ahora hubiera elecciones y que el Tribunal Supremo diera la sentencia del proceso. Son los tiempos del juzgado, de los jueces, que van por un lado y el tiempo electoral, los tiempos políticos van por el otro. Yo estoy de acuerdo en la exhumación de los restos de Franco por lo que es. Es mentira que el Valle de los Caídos se construya como Valle de la Concordia. Está para resaltar los muertos de la cruzada, la gloriosa cruzada del 36. Está puesto así. Por lo tanto, lo de la Concordia no tiene nada que ver y demás. El que se va a beneficiar está ahí. Lo que ha dicho que es de momento, lo que estamos diciendo es que es un triunfo propio de la democracia, el que el dictador, por cuyo golpe de Estado que fracasó y hubo una guerra civil, con infinidades de muertos, no debe estar ahí. Y que eso se debe hacer un estudio para hacer de verdad, un centro de interpretación de la concordia, de que nos olvidemos ya y cerremos las heridas que no están cerradas del todo. El Partido Socialista ha dicho que eso es un triunfo de la democracia, no ha dicho nada más, pero que las circunstancias del cómo y el cuándo no los ha determinado el Partido Socialista ni Pedro Sánchez, han sido los... Y espérate a ver, yo creo que ya se sacará, pero han sido los diferentes recursos de la familia, de la Fundación Franco, etc. Alberto, ¿crees que se ha buscado ese momento apropiado de cara a la jornada electoral o no? Evidentemente. O sea, nosotros no hemos estado en contra y de hecho lo has dicho, ¿no? Es un mandamiento aprobado en el Congreso y es una cosa que había que cumplir, pero evidentemente el momento es electoralista, ¿no? Yo, como decías antes, he tenido la suerte de ser de otra época, ¿no? Yo nací después de que muriese Franco, pero tengo otra suerte que es mucho más importante. Es que creo que tengo la suerte de poder mirar para adelante y para el futuro, sin reabrir heridas, sin rescatar ciertas cosas dolorosas en los peores momentos posiblemente de nuestro país, que no nos llevan a ningún lado. A partir de ahí, evidentemente, se ha utilizado todo este proceso de una manera escandalosamente política y electoral. Lo que teníamos que haber sabido llevar como algo normal, como un mandato de nuestro Congreso, se ha convertido en un auténtico espectáculo.
lo han convertido en un arma electoral que ha reabierto heridas, y creo que está ahí. Las declaraciones de las ministras, las prisas, las formas, las declaraciones, pues no son de concordia, son entiendo que de remover odios y rencores pasados que creo que no nos llevan a ningún lado. Y yo personalmente ojalá estas cosas se acaben y no tengamos que leer esto nada más que los libros de historia, ni preocuparnos nada más por lo que nos pasó, porque mis hijos, supongo yo que ya lo que hiciese Franco, sus cosas horribles y sus cosas buenísimas, depende de lo que opine cada uno, les van a influir ya muy poquito y son mi futuro y el futuro por el que nosotros queremos luchar. Saray, ¿crees que se ha aprovechado ese momento de cara a las elecciones para hablar de los restos de Franco o no? Indudablemente, indudablemente. La guerra acabó hace mucho. Como bien dijo Santiago Abascal en Vistalegre, seguramente en Vistalegre hay personas que acudieron allí, que sus abuelos estuvieron en el bando nacional y en el bando republicano, y a día de hoy la paz se firmó en su momento. ¿Qué pasa? Pues que ahora Sánchez, que le gusta ser protagonista en todo, pues ha abierto esas heridas que estaban totalmente cerradas, basándose en una ley de memoria histórica que es totalmente de izquierdas, y porque al final solo ven los muertos de un lado. Y yo creo que muertos hubo, independientemente de quién ganó, hubo muertos en ambos lados. Y yo creo que es algo pasado, es historia. Y la historia, como bien dice Alberto, tiene que quedar en los libros. No podemos otra vez reabrir viejas heridas, que ya se firmó la paz y ya está. Y ya está. O sea, es que es parte de la historia. Qué ganas de remover una historia que es dolorosa para todos los españoles, porque al final una guerra no la quiere nadie, no la quiere nadie. Y otra vez están esas divisiones. Y por supuesto, es totalmente electoralista, y sobre todo ahora que se acercan las elecciones, pues dice que se acerca la fecha para exhumar a Franco. Yo he nacido en la democracia, entonces yo esto lo veo pues como algo propagandístico y bueno, y que se ha aprovechado de esto. Como bien dijo Santiago Abascal en Vistalegre, al final esto tiene un objetivo, que es derrocar al rey actual Felipe VI. ¿Puedo? Paco, sí, para ir ya concluyendo. Vamos a ver. Sigo insistiendo en lo mismo, que no es un tema electoral o demás, que se ha llevado a los juzgados, porque esto podía haber estado hace un año ya hecho. Pero se ha llevado a los juzgados y se ha llevado al Supremo. Y esto viene por un juez por ahí diciendo que él hasta dentro de 4 años y medio no tiene prisa. Bueno, y que se basa en la memoria histórica, que el porqué de la memoria histórica, hubo dos bandos. El bando nacionalista, que yo no lo reconozco, hubo el bando republicano y los que se levantaron contra la República. Y no es verdad que haya muertes de un lado y muertes del otro. Las muertes de un lado, durante 40 años, han sido con honores, enterradas en sus tumbas, llevadas a cementerios como Paracuello y Jarama, donde tienen un gran monumento que les da. Y se levanta un Valle de los Caídos para conmemorar todos esos muertos. En todas las iglesias de España, en todas, de todos y cada uno de los pueblos, había una lápida en las iglesias con los nombres de los caídos por Dios y por España. Yo, que me he criado durante el franquismo, nunca supe en historia qué había pasado en la guerra civil y quiénes eran los otros. No, nunca lo he sabido. Pero resulta, y aquí me voy a meter personalmente, no como Partido Socialista, que el abuelo de mi mujer estaba en Campillo como guardaguías y desapareció de allí porque unos falangistas fueron, se lo llevaron, lo fusilaron y lo tiraron a una cuneta. La memoria histórica lo que trata es de recuperar no solo sus cuerpos, sino sus nombres, porque fueron vilipendiados como asesinos, rojos, etcétera, etcétera. Y muchos de ellos, como en Medina del Campo, no participaron en ninguna guerra, porque en Medina del Campo no hubo guerra. No hubo guerra. Aquí se llevó a todos aquellos que tenían lo que ver con UGT, con la educación, con el PSOE o con el Partido Republicano,
porque aquí no había partido, y se los llevaron y los asesinaron y los tiraron. Ahora mismo estamos abriendo una fosa, la fosa en Los Albertos, y estamos ya allí con más de 20 cadáveres con tiros en la cabeza. O sea, lo que se pretende hacer es cerrar esas heridas. Cuando una herida se cierra mal y tienes por dentro, eso se infecta, salta y puede volver. Queremos que eso se acabe, pero que no se olvide, que la historia nos recuerda realmente lo que pasó en aquel entonces, lo que pasó. Y repito, es lo de Franco, no es un acto electoral, es unas circunstancias especiales que ha dado el Tribunal Supremo dando la sentencia ahora. ¿Sabes si ibas a aportar algo, Sai? Sí. ¿Me permite? Sí. Para acabar, se cometieron errores durante la guerra, es verdad, pero de una manera en un lado y de otra manera en otro. Pero es que cuando acabó la guerra, se persiguió a todos aquellos que habían estado en un bando. Se les persiguió y se les fusiló con juicios sumarísimos. Sai, para cerrar el capítulo de Franco, porque ya tenemos que terminar. Sí, hay que cerrarlo porque es que no... No, digo el debate, hay que cerrar el debate, vale, no digo que es tema de Franco, vamos a cerrar el debate. No, lo de Franco no sé si se cerrará algún día o no. No sé yo. Ojalá ya se cierre ya para siempre, porque es que no tiene sentido. Bueno, lo de la ley de memoria, ya dejando a Franco a un lado, lo de la ley de memoria histórica es que bueno, pues el PSOE cree que es solo para ellos, se cambian nombres de calles y es que no se dan cuenta. Por ejemplo, en Valladolid está la calle Ernesto Che Guevara, que bueno, que lo ensalzáis la izquierda y al final fue el mayor que hizo más fusilamientos a personas homosexuales, o sea, que es que al final lo aplicáis como queréis. Y, por ejemplo, yo no sé por qué las calles y esa historia hay que cambiarlas. Por ejemplo, cuando yo he vivido en la calle Manuel Azaña, y a mí no me ha supuesto un trauma, ¿no? Entonces yo creo que al final se hace por cabezonería. Hay cosas de la ley de memoria histórica que se hace por cabezonería, por decir que aquí estamos nosotros y queremos cambiar las cosas porque lo decimos nosotros, no porque tenga sentido. Porque luego al final es todo gasto. Es que esto es un gasto, cambiar el nombre de las calles, exhumar a Franco. Ese dinero y todo lo que se hace es que podía ir a otros servicios sociales, a la comunidad, a los ciudadanos. Y se están gastando en cosas que a la mayoría ni nos va ni nos viene. A mí me da igual que una calle se llame de una manera o que sea de otra. Al final forma parte de la historia de España y hay que aceptarlo. Y ya está. Para cerrar, Alberto, ¿qué crees que puede pasar el día 10 de noviembre? No lo que te gustaría, porque todos lo entendemos. ¿Qué crees que puede pasar el 10 de noviembre? Yo creo que los españoles van a ser consecuentes y van a sacar una reflexión de todo esto. Creo que se puede llegar a conseguir un bloque del partido que para formar gobierno el Partido Popular con Ciudadanos, o Ciudadanos con el Partido Popular, da igual en este caso quién sea el presidente, porque creo que al final las urnas van a decir lo que dijeron en Andalucía, ¿no? Creo que se han convocado unas elecciones a golpe o a susurro de asesores en el oído de Sánchez, y como vemos, pues parece ser que ya se puede estar dando la vuelta, ¿no? Creo que los españoles al final van a ser consecuentes y van a saber apostar por quien quiere desbloquear este país y no quieren otro año, otros 2 años sin gobierno. Y bueno, pues creo que Ciudadanos estará muy por encima, estoy convencido que va a estar muy por encima de estas encuestas, que son lecturas muy parciales y muy puntuales, y creo que al final se podrá tener un gobierno de centro derecha, liberal, que haga las políticas que necesitamos en España. Paco, ¿quién crees que va a ganar las elecciones? Bueno, pues yo creo que va a quedar la situación parecida como estaba. Creo que el Partido Socialista va a subir un poco más, PSOE subiremos un poco más, y por las encuestas, el planteamiento que yo creo es el problema que se va a plantear. Yo espero que Ciudadanos y el PP, porque después tendrán que tener el apoyo de Vox, no tengan la suficiente mayoría para gobernar, como se está gobernando en otros sitios. Pero el problema que yo me planteo
aquí un poco más desde personal que desde el partido, es que la situación, por las encuestas que están dando, unos bajan, otros suben, pero al final va a quedar como estaba hasta ahora, en dos bloques muy parecidos. Una mayoría que es Unidos Podemos y PSOE, y ahora con Rejón, más País, y el Partido Socialista quiere conseguir y hacer el suficiente número de escaños para no tener que depender, como lo ha dicho Pedro Sánchez durante infinidad de veces, de los independentistas. Es decir, que pueda llegar a acuerdos. Y esperamos que esos acuerdos sean lo suficiente para poder gobernar desde el progresismo, desde un planteamiento progresista. Y que en caso de que esto llegue a estar poco más o menos, pues que tenga mirada de Estado Ciudadanos y acepte el que haya ganado el Partido Socialista para gobernar, y que después hagan toda la oposición que quieran desde el Parlamento. Saray, para cerrar el debate, ¿qué crees que puede pasar el día 10 de noviembre? Pues no lo sabemos, hay que confiar en el voto de los ciudadanos, y yo pues quiero que el gobierno entrante pues desbloquee la situación que tenemos económica, que haga políticas económicas de crecimiento. Sí, pero del país. no te estás mojando. ¿Tú quién crees que va a ganar las elecciones? ¿Quién creo? No, ¿quién te gustaría? Me gustaría, pues un Vox, representante ¿no? de Vox, sabemos quién quiere que gane, pero ¿quién te gustaría que gane esas elecciones? Pues yo creo que va a haber un gobierno de ¿Gobierno? de derechas. De derechas. Sí, Vox, PP y Ciudadanos. puede ser. Puede ser. Gracias, Francisco López Soto. Alberto, si te parece bien, te espero de nuevo mañana para que me hables de Carlos V, que este fin de semana tenéis en Valdecillas, hay una gran fiesta, ¿eh? ¿Me permite que os diga algo? Sí, hombre. Así a eso? ¿Por qué decís Carlos V cuando es Carlos I de España? Hombre, pues ¿Por qué se dice tanto eso? Porque ha llegado el alcalde y me ha dejado aquí un... No, si no lo digo por el alcalde en estas circunstancias. Es que en donde venga me dice, viene Carlos I de España. Toda Alemania era, ¿no? Yo creo que la situación también es un poco marketingiana, ahora, porque al final es una Yo figura, rompo por eso. es una figura con una trascendencia europea que trasciende nuestras fronteras, y todos pertenecemos a la ruta europea de Carlos V, Medina del Campo, Valdecillas, y por eso la figura se hace del emperador Carlos V y no del rey Carlos I. Pero era más emperador como Carlos I que como Carlos V. Era el emperador más grande que había. Me alegra que diga Carlos I de España, me alegra muchísimo siendo del PSOE. No, permíteme decirte Partido Socialista Obrero Español. Alberto, Y yo, si me permites, cuando hablo no hablo de España, hablo de los españoles. mañana te espero, si te parece bien, y hablamos de Carlos V, ¿de acuerdo? Encantado. Saray, muchas gracias por venir a este debate. Gracias.